Buenos días, buenas tardes, queridos alumnos. Estamos en el curso de Econometría 1, en el capítulo 2 de todo Econometría. En este capítulo vamos a ver lo que es la regresión lineal simple. La definición del modelo de regresión es tal cual como pueden ver en la diapositiva, donde una variable dependiente está vinculada a una variable independiente y un término de perturbación. Es importante de que ustedes recuerden qué es qué, ¿ya? Porque claro, el problema está después en la modelización. Nosotros debemos guardar mucho cuidado de que las variables independientes, que son las variables X generalmente, llamadas independientes porque no tienen que estar correlacionadas entre sí, pues describan una relación de este tipo, es que expliquen justamente a nuestra variable dependiente. Debemos saber que el significado del término de error, que es este, ¿sí?, es todo aquello que no podemos incluir en la regresión. Es decir, que en toda esta parte de nuestra ecuación no podemos capturar, digamos, algún tipo de fenómeno. Es poco probable de que en algunos casos ustedes pueden encontrar, por ejemplo, datos sobre lo que sería la educación de los padres o más allá habilidad, ¿no?, una variable que mida la habilidad de las personas. Entonces, claro, caerían directamente a nuestra variable, que también es una variable, a nuestra variable de la perturbación, ¿no? Entonces, el error o perturbación que se denomina tiene unos supuestos básicos. Estos supuestos básicos tienen que ser como un mantra para ustedes, acordarse de que la perturbación tiene una media nula, tiene una varianza constante, una covarianza que es nula, o sea, es cero. Cuando digo nula, quiere decir cero. La perturbación, las perturbaciones son esféricas, más adelante explicaremos por qué y ya que se define, y se distribuye como una normal, como una distribución normal. Generalmente la normal la decimos 0, 1, de esta forma, ¿vale? La causalidad del modelo econométrico. Hay que encontrar, digamos, una existencia de correlación estadística entre dos o más variables. ¿Implica la existencia de una relación causal entre ellas? Depende. ¿Sí? La existencia de causalidad implica existencia de correlación, pero no al revés. El rechazo de una variable regresora como válida en los contrastes de hipótesis implica que no existe relación entre la variable explicativa y la explicada. Depende. En los contrastes estadísticos tiene más fuerza el rechazo que la aceptación. Es verdad, en este caso, recordarán los cursos de inferencia estadística. El objetivo básico de un modelo de regresión lineal múltiple, aquí estoy mezclando lo que sería el modelo de regresión lineal clásico o modelo básico de regresión lineal, ¿sí? En los libros tienen ambas acepciones, o sea, conceptos, son los mismos. Pero si ustedes ven, digamos, sus apuntes de econometría, en las clases de econometría en la universidad, podrán ver, digamos, que empiezan con el modelo simple, que sería lo que estamos viendo en las diapositivas anteriores, ¿no?, que es este tipo de modelo simple, una variable dependiente y su independiente, X. Y luego saltan a lo que sería un modelo múltiple, que sería una variable dependiente y varias variables independientes, ¿no?, varias X. Bueno, básicamente es lo mismo. Se utiliza este tipo de síntesis para poder enseñar a los alumnos por simplicidad en el concepto. Pero como ustedes ya son alumnos avanzados, vamos a obviar esa situación porque no es necesaria. Al final es aumentar variables, ¿vale? Bueno, continuando. Generalmente nosotros vamos a utilizar corte transversal o datos de encuestas que se llaman, ¿no? O sea, estamos hablando de un periodo de tiempo con unas variables y unas características socioeconómicas. El término de la perturbación, error o perturbación, recoge todos los posibles factores que influyen en la variable de respuesta y que son desconocidos. Eso ya lo hemos mencionado, ¿no?, sobre lo que es la variable aleatoria, y la variable dependiente es una variable aleatoria también. Beta, ¿sí?, son los coeficientes del modelo, o los llamados parámetros, o los coeficientes, ¿no?, denota la magnitud del efecto parcial que cada variable explicativa tiene sobre la variable de respuesta. Cuando decimos una variable tiene su efecto parcial, estamos hablando que es como si denominaríamos el concepto de marginalidad, donde recuerden que era
Si aumento una unidad adicional a algo, ¿cuánto se va a incrementar el efecto en la variable dependiente? Ese cuánto se va a incrementar ese efecto es el denominado beta. Algo importante que me olvidaba es el parámetro beta sub 0. En algunos casos está como beta 1. Depende del libro que ustedes vean, lo podrán observar de que algunos autores incluyen beta 1 o beta 0. Eso es indiferente. El hecho es de que si nosotros tenemos una regresión, ¿sí? Si tenemos término constante que es el beta sub 0, comienza de esa forma, ¿sí? Donde beta sub 0 está ahí y la pendiente va a ser siempre beta 1, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos el beta sub 0, comenzaría nuestra regresión en el momento pues 0, ¿no? Aquí estaríamos hablando de que tendríamos todo el conocimiento desde el origen de los tiempos de esa variable, ¿no? Y beta 1 obviamente seguiría siendo nuestra pendiente, ¿no? Beta 1. Bueno, el tamaño poblacional es importante. Mientras más grande no tengamos nuestra base de datos, mucho mejor, ¿sí? Y la representación que tenemos de nuestra función poblacional, que es esta, una función poblacional porque no está estimada, su representación matricial es de la siguiente manera, ¿no? Tenemos un vector, ¿sí? Tenemos este beta, son esta columna de unos, y cada una de las x está representada por esta parte, ¿sí? Por eso es n por k más 1, este más 1 es por este. Los betas, todos los betas es un vector, ¿sí? El más 1 siempre va a ser por el beta sub 0, que es nuestra constante, y una adición que sería nuestra columna vector, que serían nuestras perturbaciones. La forma matricial compacta es esta. Ustedes pueden en cualquier ejercicio de econometría incluir esta forma matricial y todos entenderíamos de qué se está tratando. Entonces, el modelo teórico, que es la población, tiene un modelo o una función poblacional cuando es estimada, digamos, con los valores de la muestra, ¿sí? Se denominará un modelo estimado, ¿sí? Entonces, como ven, lo único que ha cambiado aquí es dos cosas: los sombreritos, ¿sí? Los hats, que llaman en inglés, y aquí hay una ausencia, que sería esta parte. Claro, la perturbación es no observable. Esto, ¿sí? De acá jamás será observable, nunca podremos calcularlo. Lo que sí tenemos son los residuos de nuestra ecuación, o sea, los residuos de nuestro modelo, que sí es estimar el valor observado de nuestra variable dependiente menos el valor estimado de la variable dependiente. Esa diferencia hace que tengamos una variable proxy a la perturbación, que no es la perturbación, se denomina residuos, ¿sí? Que permita modelizar el comportamiento de la perturbación aleatoria siempre desconocido. Entonces, el modelo básico tiene dos tipos de hipótesis básicas, ¿no? Los estructurales, llamados estructurales así porque tienen que ver con la parte de la matemática estructural, o sea, la funcionalidad, y sobre la perturbación aleatoria, que es la inferencia y las hipótesis de contrastación. Entonces, por ejemplo, el modelo es un modelo estocástico porque la perturbación es aleatoria, es estocástica. La causalidad es unidireccional, las X siempre van a explicar ahí, la linealidad en los coeficientes, eso es importante porque si se fijan en nuestras dos ecuaciones de este lado, ¿sí? Los betas, ¿sí? No están elevados, no son potencias, no son potencias, ¿no? Entonces, a eso se denomina la linealidad en parámetros, ¿vale? Las X, las variables independientes, pueden ser la transformación que quieran. Una especificación correcta, como ya había dicho, la función matemática correctamente escrita y su relación correctamente descrita, coeficientes constantes estables en la muestra, suficientes grados de libertad, es decir, que necesitamos para estimar mucho más n que las variables, ¿no? Variables explicativas que sean deterministas con una covarianza nula, es decir, que no tengan correlación entre ellas. Ya explicaré más adelante. Variables explicativas son linealmente independientes. Sobre la perturbación aleatoria tienes que recordar la primera lección. La esperanza de la perturbación es la media, entonces su media es igual a 0. La varianza
es una constante, lo que quiere decir que es homocedástica. Acuérdate de esa palabra, homocedasticidad. Las covarianzas son nulas, es decir, que no tiene que haber correlación, ya les he comentado, que serían 0, y esto nos diría que es no autocorrelación. Las hipótesis 9, 10 y 11, que son las anteriores, nos hacen hablar de unas perturbaciones esféricas, donde la esperanza de las perturbaciones se vinculan a una varianza homocedástica y esta que es una matriz identidad unos y ceros, ¿vale? Y la normalidad obviamente es donde es una media nula, media cero, varianza constante, multiplicada por una matriz identidad unos y ceros. Esta es la forma, digamos, de expresión y de cuando uno quiere, pues, necesitas interpretar los resultados. Hay diferentes especificaciones. Hay 4 especificaciones básicas en los modelos, generalmente nivel, que no hay transformaciones, como ustedes pueden ver en la ecuación. El logaritmo nivel, que sería la variable dependiente logaritmizada y la variable independiente sin logaritmizar. Nivel log, que sería al revés, ¿no? La variable dependiente no en niveles y esta, la variable explicativa logaritmizada, y el doble logaritmo. Es interesante porque este doble logaritmo nos daría lo que serían las elasticidades. Estas otras, esta específicamente sería la semielasticidad. ¿Vale? Dentro de lo que es la modelización existen variables ficticias o variables dummies o variables dicotómicas, ¿no? Es lo mismo, que se emplean en los modelos de regresión cuando queremos ver si hay algún efecto de alguna o algunas variables sobre la variable dependiente. En efecto, por ejemplo, sexo, raza, tamaño de empresa, tipo de periodo temporal, estación, cualquier tipo de cosa que queramos decir 1 y 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las variables ficticias toman valor 1 en la categoría que queremos evaluar y 0 en el resto. Por ejemplo, mujer, si un individuo es mujer o 0 es hombre. Hombre, 1, si es individuo el hombre o 0 es la mujer. Esto es importante porque al final, cuando nosotros estamos haciendo una regresión y queremos hacer sobre los salarios de las mujeres, por ejemplo, podríamos desde la base de datos colocar que 1 sea mujer y 0 sea hombre. Entonces, por ejemplo, miren, aquí hay 3 variables dicotómicas distintas, ¿sí? Que estaríamos hablando de lo que es el tamaño de empresa, pequeña, mediana y grande. Pequeña empresa hasta 50 empleados, mediana de 51 a 250 y grande de 250 para adelante, por ejemplo, ¿no? Consideremos el modelo de regresión múltiple, donde el salario de los trabajadores está relacionado con la educación, si es mujer y nada más, ¿no? Para todas las observaciones. Entonces, educación en años de educación, ¿no? ¿Cuántos años de educación has tenido o tiene el individuo? Tenemos varios casos o varios estratos, digamos, de divisiones sobre la educación. Generalmente la variable de educación está en años, ¿no? 20, 10, 12, 5 años de educación, así que no hay problema en ello. Entonces, si nosotros queremos utilizar ese tipo de relación, fíjense que la esperanza de beta 2, o sea, beta 2 será la esperanza del salario dada educación y mujer, menos la esperanza del salario donde educación, ¿sí? Hombre. Esa diferencia en media entre el salario de una mujer y un hombre para el mismo nivel educativo. Es decir, solamente se le iría, por ejemplo, el valor completo de este beta y de este beta y obviamente de esto, ¿no? Entonces el sumatorio de todo ello sería el salario de la mujer. Si nosotros queremos evaluar el salario del hombre, ¿sí? Nosotros solamente utilizaríamos los datos hasta aquí, ¿sí? Y nada más. ¿Cómo interpretamos entonces los coeficientes de las variables ficticias, ¿no? Dependiendo, como en la diapositiva anterior les estaba mostrando, la transformación. Entonces, por ejemplo, aquí está el logaritmo de los salarios de las mujeres con educación. Entonces, la esperanza del logaritmo determinado o tal que la educación de una mujer es beta más beta por mujer más beta por educación. Entonces, ese sería su salario, ¿sí? Pero si es para, por ejemplo, en este caso nosotros queremos decir que beta más 1, ¿sí? Más beta por
educación. En el caso de que fuera 0, en todo caso para el hombre, sería solamente la constante más beta 2 por educación. Beta 1 es la diferencia entre el término constante entre una mujer y un hombre. Entonces esa sería la diferencia entre el salario de un hombre y una mujer. Por ejemplo, aquí se puede observar, digamos, si una muestra hecho por un mínimo cuadrado ordinario, fíjense que el logaritmo del salario, la constante es 0,42 menos 0,297 mujer más 0,7 educación, ¿sí? Entonces, en primera instancia, quiero indicar de que esto, ¿sí?, nos determinaría, en muy pocos casos se interpreta en la constante en modelos de las ciencias económicas, porque no tiene sentido en muchos casos, pero en el modelo de los salarios es importante, ya que nos daría la determinación de lo que significaría un sueldo básico o un sueldo básico vital, o lo que llamen en sus países. Entonces, esa diferencia implicaría que para un mismo nivel educativo una mujer gana en media aproximadamente un 29,7% menos que un hombre, ¿sí?, por el signo, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Hasta aquí el capítulo de hoy.